costeado a la universidad por un tema pues personal y los estudiantes del profe Ernesto estarán siendo invitados a estos CIPAS y también pues nos informa la profe Mirella que la docente que le estaba acompañando a él en sus CIPAS pues también los estará reuniendo los días miércoles, entonces tendrán pues la oportunidad de cualquiera de los dos espacios para asistir. En cuanto a la retroalimentación de los foros, pues obviamente les pedimos un poco de paciencia, intentaremos nosotras, las directoras de apoyo, estar muy atentos a esos foros. En todo caso, cualquier situación, cualquier duda que ustedes tengan puntual frente a algún ejercicio, pues no duden en comunicarse con cualquiera de nosotras tres para solución de inquietudes. De todas maneras, la profe Mirella también estará muy atenta en el grupo de Skype que había dejado creado el profesor Ernesto. Y pues el mensaje es que no crean que se van a quedar solos, por el contrario, nosotros estaríamos muy pendientes de ustedes. Entonces, feliz noche, bienvenidos a este encuentro el día de hoy. Buenas noches, Yadi, buenas noches, Mirella. Entonces, Yadi, puedes dar inicio a la presentación del día de hoy. Sí, señora, buenas noches. Voy a iniciar mientras la profe Ah, Yadis listo, llega. Mirellita. No, Ok, bueno, dale. tengo entendido que hace 8 días la profe les explicó a los estudiantes que participaron parte de lo que tiene que ver con la definición, los conceptos del desarrollo de esta tarea número 2. Aquí para comentarles que pues esta tarea número 2 se abrió a partir del 26 de septiembre, se dio inicio a esa tarea y finaliza el 16 de octubre. Estamos ya prácticamente a 10 días para el cierre. Estamos muy preocupadas las tres porque vemos muy pocos avances, muy pocos aportes en los foros. Y pues nosotros ingresamos a los foros con la intención y con toda la voluntad de revisar y si hay correcciones, pues hacerlas para que ustedes puedan corregir y entregar una tarea de la mejor manera, pero muy preocupadas estamos porque hay muchos grupos donde no hay un solo aporte. Y ya a 10 días de cierre, pues estamos sobre el, mejor dicho, sobre el tiempo para todas las actividades que hay que hacer. Recuerden ustedes, estimados estudiantes, que hay que elegir una letra, ¿no? La A, la B, C o E, y de acuerdo a esa letra, entonces hay que resolver los ejercicios. Revisen las referencias bibliográficas en el foro. Todos los docentes hemos ubicado ahí, voy a ingresar acá, estoy viendo desde el profe Araujo, todos nosotros hemos indicado ahí un video de introducción donde se les explica qué es lo que deben hacer, cómo manejar esa guía de actividades. Aparte de eso, entregamos, bueno, la guía y hay un enlace que se llama de un sitio que es el Padlet de la unidad número 2, donde ustedes al dar clic ahí ingresan y van a encontrar la información, todo lo que se necesita para el desarrollo de esta tarea. Van a encontrar los anexos, videos de apoyo, diapositivas, mejor dicho, lo que ustedes necesiten para poder, como su nombre lo dice, apoyarse y poder resolver de la mejor manera esta tarea número 2, que en cierto modo es más sencilla que la número 1. Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros, estimados estudiantes? Que ustedes ingresen a los foros, revisen los ejercicios, miren que están los videos de apoyo también y que ustedes empiecen a hacer sus aportes al desarrollo de esta tarea. No sé, directora, si tenga algo más que decir en con respecto a esta observación. No, Mirella, pues la Ok. reflexión es la misma. Por lo menos los estudiantes míos, no sé qué me les está pasando, no han hecho aportes en los foros. Ya el día de hoy, pues paralelo a este CIPAS está la última webconferencia. También veo que están asistiendo muy poco a las webconferencias. Entonces, pues la invitación es que aprovechen estos espacios sincrónicos porque pues es la mejor herramienta para la aclaración de dudas, para la revisión de las temáticas, saber si estamos comprendiendo bien
lo que estamos haciendo en nuestros trabajos. Entonces, la invitación es a hacer esos aportes en los foros para que nosotros podamos hacer esas retroalimentaciones. Le repito a la estudiante Imelda, ya lo había dicho al comienzo de esta reunión, como el profe Ernesto ya no está, pues nos estaremos nosotras, los directores, revisando esos foros, pero pues les pedimos un poco de paciencia porque pues eh, comprendan que ya es un número superior al que nosotros tenemos asignado, pero lo importante es que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para retroalimentarles sus foros, ¿listo? Entonces tengan esa tranquilidad de que por allí vamos a pasar y les vamos a retroalimentar esos aportes. Listo, Mirellita. Bueno, muchas gracias, directora. Bien, entonces nosotros tenemos una, bueno, dentro de esa tarea, perdón, yo voy a cerrarle el audio a este que creo que se me activó. Listo. Bueno, dentro de esta tarea nosotros tenemos 4 ejercicios a resolver y lo que hablábamos con la profe Yadi en este momento es que el día de hoy vamos a resolver unos ejercicios muy similares a los que ustedes tienen allá en la tarea y que ustedes, a medida que vayamos nosotros haciendo la explicación y documentándonos nuevamente de los contenidos de la unidad número 2, ustedes hagan sus preguntas y de esta manera también puedan ir desarrollando esa tarea número 2. No sé, bueno, entonces me indican si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Mirella, se ve ¿Sí? correctamente. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces aquí traemos unos ejercicios. En el ejercicio número 1, que habla del tema de cuantificadores, entonces ustedes deben completar la expresión, ¿no es cierto? De tal manera, de tal manera que ustedes van a ubicar cuál es el cuantificador que debe ir en este espacio y que la expresión, al nosotros analizarla, sea verdadera, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que los cuantificadores son aquellas palabras que me permiten a mí contar, en este caso, cuántas personas o cuántos elementos dentro de un conjunto cumplen determinada característica, ¿cierto? Entonces, hay unos cuantificadores que son, está el universal, el cuantificador universal, ¿cierto? Y que está en 2 partes, que es afirmativo, el afirmativo, y también hay un cuantificador universal, universal, negativo, negativo, ¿cierto? ¿Qué palabras nos indican ese cuantificador universal? Entonces, la palabra todos, porque en este caso, cuando decimos todos, es decir, todos los elementos de ese conjunto o todos los elementos dentro de la expresión que estemos analizando cumplen con la característica que estamos indicando. Entonces, pueden encontrar en este cuantificador universal, voy a hacerle otro aquí, la palabra todos, y también podemos encontrar la palabra ninguno, como decía una canción por ahí, o todos en la cama o todos en el suelo, ¿sí? Entonces, ahí está ese cuantificador universal. Y también encontramos un cuantificador que es el particular o también llamado existencial y lo encontramos también afirmativo, ¿cierto? Y también lo encontramos como el particular negativo. Entonces, ¿qué palabras nos indican que es un cuantificador particular? Entonces, las palabras algún, algunos o la palabra algún, ¿cierto? Bueno, cuando lo vamos a nombrar de manera negativa, ese cuantificador particular o existencial, entonces a esa expresión algunos o algún le agregamos la palabra no. ¿Sí? Esto es lo que deben ustedes tener en cuenta cuando vayan a desarrollar este ejercicio número 1. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de parte de los estudiantes? Tener en cuenta estas palabras claves. No hay No hay. nada reportado en el chat, Mirella. Bueno, gracias, gracias, directora. Bien, entonces vamos a analizar acá la expresión.
Dice, universidades tienen programas en modalidad virtual. ¿Qué tipo de cuantificador iría aquí? Aquí vamos a activar el chat y el micrófono, porque es lo que vamos a hacer en el CIPAS del día de hoy. Entonces, ¿qué tipo de cuantificador iría aquí? ¿Será universal? ¿Será particular? Analicemos la frase. Universidades tienen programas de modalidad virtual. ¿Será que todas las universidades tienen la modalidad virtual? En los programas de modalidad virtual. Le cedemos entonces aquí la palabra a los estudiantes. Linda Tatiana coloca en el chat y Gina particular. Particular, listo. Entonces, si es particular, muy bien, porque todas las universidades no tienen programas en modalidad virtual. Unas sí, otras no. Muy bien. Entonces, ¿qué palabra será la que me indica aquí ese cuantificador particular o Algunas, existencia? algunas. Entonces, algunas, ¿cierto? Algunas universidades tienen programas en modalidad virtual. Listo. Si yo digo algunas, hago referencia a un cuantificador particular, afirmativo o negativo. Afirmativo. Muy bien. Para ser negativo, tendríamos que ubicar aquí la palabra no, ¿cierto? Para poder que este cuantificador fuese particular negativo. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué me dice? Tenemos que escribir la simbología, ¿sí? La simbología de esta expresión que tenemos nosotros acá. Entonces, recuerden ustedes que, y si han leído un poco dentro de la bibliografía que tenemos, cuando nosotros vamos a escribirlo, ¿cierto? En cómo se lee y cómo se escribe matemáticamente hablando, entonces, como ese es un cuantificador particular, empezamos con esta expresión. Existe, ¿sí? O existen, en este caso, algunas universidades, en este caso, X. X, ¿por qué? Porque resulta que aquí cuando decimos esta universidad es X, hace referencia a que puede ser cualquier universidad, no una en específico. Entonces, existen algunas universidades X, tal que esas universidades X, entonces, y seguimos con el complemento de nuestra expresión, tal que esas universidades X, ¿cierto? Tienen programas en modalidad virtual. Así se leería. Ahora, ¿cómo será esa simbología? Esa simbología, entonces, hay dos tipos de símbolos, tanto para el universal, para el cuantificador universal como para el cuantificador particular. Entonces, si el cuantificador es universal, ¿no es cierto? Vamos a tomarle acá un recorte, ¿no? Vamos a hacer un recorte acá, sencillito. Bueno, entonces, si el cuantificador es universal, entonces, si el cuantificador es universal, voy a poner aquí la palabra universal, entonces el símbolo que lo representa, en este caso, el símbolo que lo va a representar, ustedes lo van a ubicar allá, es una A al revés, ¿sí? Y lo van a encontrar ustedes que va entre paréntesis una X. ¿Por qué? Porque hace referencia a la característica que cumple que cumplen en ese conjunto. Entonces, ¿cómo se lee este cuantificador? Se lee, en este caso, si es universal, se lee para todo. Lo vamos a leer ahí como un para todo y en este caso iríamos X. Entonces, ¿qué es X? En este caso, para todas las universidades. Bueno, aquí me está saliendo mal acá. Entonces, aquí para todo. Bueno, así se lee el cuantificador universal y se simboliza con una al revés. Ese sería el universal afirmativo. Ahora, si vamos a hablar del cuantificador universal negativo,
Entonces, utilizamos la misma simbología, que es una al revés, ¿cierto? Pero aquí esa X, que es la que me indica a mí la propiedad de lo que estamos hablando, va a estar con la negación, ¿sí? Y al leerlo también vamos a decir que para todo X, ¿no? Para todo X en este caso, vamos a decir para todo, aquí, para todo, bueno, para todo X, entonces ahí vamos a decir no se cumple la función, no se cumple tal cosa, ¿sí? Ese sería el cuantificador universal. Ahora, si vamos a hablar del cuantificador particular, entonces vamos a hablar del cuantificador particular. Tengan en cuenta ustedes allá que la simbología va a cambiar. La estructura como tal en la simbología es la misma, pero cambia el símbolo. Entonces, si es particular afirmativo, nosotros vamos a hacer este símbolo, que es como la E al revés, y le ubicamos la X, ¿sí? ¿Y cómo se lee? Entonces se lee que como es particular o existencial, entonces decimos, existe al menos un, ¿cierto? Existe al menos un o existe algún o algunos, ¿no es cierto? Elemento X, por ejemplo, algún X, tal que ese elemento cumple la característica que nosotros estemos diciendo. Ahora, si es particular negativo, entonces es la misma simbología, ¿cierto? Pero recuerden que vamos a negar la propiedad o la característica de lo que estemos hablando. No sé si habrán preguntas hasta aquí, directora, si tengan dudas. Tener en cuenta, Mireya, para los estudiantes que cuando estemos hablando de cuantificadores negativos y estemos en la parte de la simbología, para nuestros trabajos y para nuestro modo de calificar, les pedimos que la negación en la simbología se la coloquemos a la característica, no al cuantificador, ¿listo? Y Sí. también evitar que cuando estemos colocando el cuantificador ahí en el espaciecito del ejercicio 1, evitemos colocar no todos, porque ese no todos no nos está diciendo que es ninguno. Entonces, o usamos la palabra ninguno o utilizamos la frase todos no. ¿Listo? Sí. Entonces, para que nos clarifiquemos para los trabajos que ustedes deben entregar. Continúa, Mirellita. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, ustedes dirán, pero ¿de dónde saca la información? Toda esa información está, miren, aquí lo tenemos nosotros, pero toda la información la encontramos en el Padlet. Voy a poner aquí. En el Padlet que nosotros tenemos dentro de los foros. Se me fue aquí voy a dejar aquí. Me dicen sí. ¿Ahí estamos viendo? Allí donde dice unidad No, ya no 2, vemos, Mirellita. Mirellita. ¿Dónde? Que ya me perdí. ¿Aquí? Vuelve pero no estás compartiendo pantalla. Ah, ok. Voy a revisar nuevamente porque seguro cerré la opción de compartir pantalla. Un momentito. Yo cerré La la idea es opción. ¿Listo? pues en la medida en que vayan teniendo preguntitas puedan abrir el micrófono y podamos participar, pues porque yo veo que hay estudiantes que están escribiendo, pero como que después se arrepienten. Este es el momento pues para poder resolver las dudas. Este es un momento, digamos, de construcción de la actividad. Entonces, pueden abrir el micrófono y darnos las inquietudes que tengan de la actividad. Exacto, ustedes deben aprovechar estos espacios donde hay poquitos estudiantes. Esto no lo pueden hacer ustedes en una webconferencia donde hay 1000 personas, porque cuando hay 1000 personas en un chat o solicitando hacer preguntas, pues ustedes deberán comprender que es casi imposible aceptarle o darle respuesta a 1000 personas que se pueden conectar a una webconferencia. Pero aquí cuando estamos 15, 10, 12, 20, sí es más factible que podamos atender sus inquietudes para que sean resueltas hoy mismo. ¿Listo?
Entonces aprovechen el espacio. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que les expliqué de la parte simbólica, en el ejercicio observen ustedes que ubicamos el cuantificador y verificamos que era particular, si es afirmativo o negativo en este caso de este ejemplo. Lo escribimos en cómo se lee y ahora vamos a escribir simbólicamente. ¿Cuál será entonces el símbolo que me debo yo ubicar aquí de cuantificador, ¿cierto? Para poder yo ahí sí ya dejarlo escrito simbólicamente o matemáticamente hablando. ¿Listo? ¿Quién ahí pueden activar los micrófonos, por favor? ¿Cuál será? No todos. No sé si lo estarán escribiendo en el chat. Profe, es el Hola, ¿me particular, escuchan? ¿cierto? Sí. Entonces vamos aquí, si es el particular, indíquenme ustedes si es el azul o el rojo. El En este rojo. caso. ¿El rojo será? Vamos a observar. Dice, algunas universidades tienen programas en modalidad virtual. ¿Este cuantificador es particular, afirmativo o negativo? Particular afirmativo, profe. Muy bien. Entonces, si es afirmativo, en Afirmativo. nuestro caso sería este primero, ¿sí? En este caso sería este. Muy bien. Entonces, ustedes vienen acá en Microsoft Word y se van y buscan por la opción insertar, buscan la opción símbolo, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a encontrar el símbolo de ese cuantificador. Vamos a buscar. Y ahí es donde ustedes lo van a encontrar, ¿no es cierto? Porque es la A al revés. No sé si lo... Bueno. Perdón, yo reviso por aquí. Y ya vamos a ubicarlo. Bueno, no lo encuentro así como rápido. Tengo una estudiante en el chat que dice que ¿Sí? le agradaría que le revisemos el punto 1. Que tendrá el punto 1. Abre micrófono, Karen, y nos... Hola, buenas noches. Profe, yo tengo la letra B, pero es que pues no entiendo muy bien lo de simbología, creo que lo tengo mal. Bueno, permítame un segundito. Entonces, es aquí por insertar ecuación y aquí ya lo encontré como más fácil. Miren que ahí está el símbolo en este caso del cuantificador universal. ¿Listo? Bueno, si su merced tiene problemas en esta parte, ¿cierto? La parte simbólica, ¿qué recomendación se le da? Primero analice qué tipo de cuantificador ha ubicado usted acá, ¿cierto? Y lo que tenga acá nuestra expresión para sí mismo ubicar el tipo de cuantificador, si es universal y si es o es particular. Luego de eso, usted ubique en esta parte de la expresión si es afirmativo o negativo. Yo les decía, si aquí encontramos la palabra no, de una vez usted dice es negativo. Por ende, entonces aquí ya nuestra expresión sería diferente. ¿Sí? Aquí en esta parte simbólica. No sé si a eso se refiere, Karen. Sí, a eso es que ¿Sí? no entendía eso. Ujú. Gracias. Bueno, entonces sí, ubicar y tener presente acá que los cuantificadores, si es universal, pues esta es la representación, que es una al revés. Si es particular, la representación es una E al revés. ¿Listo? Bueno,
Resulta que como ese cuantificador es afirmativo, entonces después de ese paréntesis, aquí lo que vamos a escribir es la característica de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con esas universidades? Porque aquí dice, para todo X que pertenece, en este caso sería a un conjunto P, ¿no es cierto? Ustedes aquí le pueden ubicar una letra que indique puede ser A, B, C, ¿cierto? Pero entonces dice que para todo X que pertenece a un conjunto, en este caso sería el de las universidades, ¿sí? En algunos ejercicios ustedes encuentran que está la U como si fuese el conjunto universal, ¿cierto? Y después de este paréntesis viene la característica o la condición que estamos hablando. ¿Qué pasa con esas universidades? A, que tienen programas en modalidad virtual. Esta X hace referencia a esas universidades. Ahora, si aquí tuviésemos, por ejemplo, la palabra no, algunas universidades no tienen programas en modalidad virtual, entonces miren ustedes que va a cambiar esta simbología de la parte inicial. Existen algunas universidades tal que X y aquí le vamos a agregar ese no. Observen allí ustedes si tienen ejercicios de esta forma. Y acá lo que dice la directora, ojo, no vamos a negar el cuantificador. Lo que hacemos nosotros es negar acá la característica de lo que estamos hablando. Entonces esa negación debe quedar aquí en esta parte, ¿sí? ¿Y cómo encuentro ese símbolo de la negación? Entonces, ahí mismo, por insertar, nos vamos por ecuación y observen ustedes que ahí va a estar una, como si fuese una diéresis, ¿cierto? Lo que hay encima de la letra ñ, ¿sí? Y ahí vamos a ubicar esa negación de la condición de lo que estamos hablando. ¿Listo? En caso tal de que sea un cuantificador negativo, bien sea universal o particular. Bien, analicemos la segunda. Dice ingeniero de sistemas. Ah, bueno, y aquí tipo de cuantificador, entonces vamos a decir que es, en el caso original, particular, afirmativo. Ahí ya con eso terminaría el desarrollo de este primer ejercicio. Le voy a borrar este no de aquí y le voy a borrar este símbolo acá para que no se me vayan a confundir. Revisemos la siguiente. Dice, ingeniero de sistemas puede diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas informáticos. Aquí yo he cometido un error, pero ninguno me dijo nada. Este tipo de cuantificador es universal y resulta que ese no es. Miren, me acabé de dar cuenta. Es el particular. Entonces, ajá, Yo bien. tampoco me di cuenta. Ahí estamos todos concentrados. Entonces, ojo porque ese es existencial o particular, entonces es la E, recuérdenlo, ¿no? Ahora sí, vamos acá. Ingeniero de sistemas puede diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas informáticos. ¿Qué tipo de cuantificador sería aquí? Alguien que me diga algo por ahí. ¿Será universal? ¿Será particular? ¿Será que todo ingeniero de sistemas puede diseñar? ¿Alguien me dijo por ahí particular? Analicemos. ¿Un ingeniero de sistemas puede diseñar programas? Sí. Afirmativo. Sí, ¿Puede profe, pues programar? No todos, Universal programan. afirmativo. ¿Aplicar y mantener sistemas informativos? ¿Será que no Sí, todos? todo ingeniero. Deimer en el Todos, chat sí. dice que es particular. Particular. Bueno, entonces si es particular nos quedaría exactamente igual al de arriba. Pero digamos en un caso hipotético que fuesen todos, ¿no es cierto? Entonces agregaríamos aquí el todos y ojo con el símbolo. Ahí sí ya, si ese fuera universal, un ejemplo, si fuese universal, entonces ubicaríamos ahí ese cuantificador universal que ahí sí va ¿no es cierto? Muy bien. Ojo ahí con eso, si fuesen todos. Si es algunos, entonces lo que haríamos es el mismo ejemplo que tenemos nosotros acá en la parte inicial, ¿sí? Ahora, si fuese ninguno, entonces en la opción aquí, digamos, ningún ingeniero, un ejemplo, ningún
Ingeniero de sistemas puede diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas informáticos. Entonces recuerden ustedes que ya esta palabra ningún hace parte de ese cuantificador universal, pero negativo, miren ahí, ¿cierto? Negativo. Obviamente entonces, en la característica nosotros le vamos a agregar la negación. ¿Listo? Bueno, vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, ustedes tienen, aquí hay alguien que tiene activo el micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono? Bueno, en este ejercicio número 2, entonces dice, algunos estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de los IPAs. Si ya tengo esta palabra algunos aquí, automáticamente digo qué cuantificador es, universal o particular, díganme ustedes. Universal. ¿Sí? ¿Universal? Particular. Particular. Muy bien, particular, ojo, universal si está la palabra todos, ninguno, ¿sí? Ese es universal. Particular, algunos, algún, algunos, no, algún. Bueno, entonces, está la palabra algunos. Esta palabra a mí me indica ya el cuantificador. Entonces, en el ejercicio número 2, ustedes deben leer muy Karen bien. en el chat está pidiendo que por favor vuelvas a explicar lo de el de ningún. Ah, ok. Bueno, entonces es que hay alguien que tiene activo el micrófono. Bueno, entonces dice ningún. Digamos que aquí el cuantificador es ningún. Entonces, ubiquémonos que si está la palabra ninguno o ningún, hace referencia a un cuantificador universal, pero en este caso sería negativo, ¿sí? Es decir, que ningún ingeniero de sistemas, en el caso hipotético, puede diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas informáticos. Entonces, como es universal, recuerden ustedes que el símbolo del cuantificador universal es esa A al revés, independientemente de si es afirmativo o negativo. Como aquí en este caso es ningún ingeniero de sistemas, entonces vamos a usar la opción 2, donde se niega la característica, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. En este caso, si ningún ingeniero de sistemas puede diseñar, programar, aplicar. Entonces, de una vez, el cuantificador es esta A al revés, ¿sí? Porque resulta que ese es el símbolo general del cuantificador. Entonces, aquí, en este caso, para leerlo, sería para ningún X que pertenece a un conjunto, y aquí sigue la condición. ¿Qué pasa? Entonces, ingeniero es esa X, ¿y qué pasa con ese ingeniero? Ah, que puede diseñar, programar. Como dijimos que ninguno, entonces hay que ubicar el símbolo de la negación a esa característica que nos están dando, en este caso, de los ingenieros de sistemas. Y así me quedaría entonces la expresión. Aquí se me baja un poquito de renglón por el tamaño de la letra, ¿sí? Pero ya ahí con eso, bueno, ya le voy a disminuir y ahí ya con eso nosotros tenemos la expresión simbólica de ese cuantificador universal, pero negativo. ¿Listo? No sé si habré aclarado la pregunta. Dice que sí, que Ah, ok, bueno, gracias. Listo, ahora sí vamos al ejercicio 2. Ustedes hacen la lectura de la expresión, ¿cierto? Ubican el cuantificador que siempre va a estar aquí al inicio de esa expresión. Entonces está la palabra algunos. Como en el ejercicio 2 debo escribir el cuantificador, entonces ahí de una vez, si está con algunos, ya digo que el cuantificador es particular. Ahora, reviso el resto de nuestra frase o nuestro argumento y decimos, está la palabra no, se está negando, entonces decimos, algunos estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de los IPAs. ¿Está por algún lado la negación? No, Dígame pues, usted. No, señora. Entonces, si no está, entonces decimos que esto es afirmativo. digo, Muy bien, es particular, afirmativo. Bien, ahora nos vamos a la cópula o cualidad. En algunos libros lo encuentran como cualidad. Aquí nosotros debemos ubicarnos en el verbo, que es la acción que hace en este caso el sujeto. Entonces,
¿Qué pasa? Aquí está. Entonces vamos a ver. Algunos estudiantes de la UNAD, ahí no está. Entonces miren que está la palabra. ¿Qué pasa con ellos? Ah, ven las grabaciones. Este es el verbo dentro de la expresión, por lo tanto es la cópula. Entonces dice, algunos estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de los IPAs. Entonces la cópula en nuestro caso sería la palabra ven, de observar, de revisar, ¿no? Entonces, como no está negada, no está la palabra no, escribimos común y corriente nuestro verbo acá. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cierto? Vamos a buscar qué clasificación tiene esa, según el cuantificador y según la cópula. ¿Qué me dicen ustedes si han leído un poco? ¿Quién me dice por ahí? ¿Ninguno, Yaisita? ¿Algo que les pueda usted indicar aquí, Yaisita, para que ubiquen esa clasificación? Pues muéstrales en el Padlet del cuadrito, como para que ellos se vayan ubicando. Estructura, aquí en este. La Que clase. no lo miro, no lo miro, no lo miro. Ahí en ese, donde dice cuantificadores, ahí está la clasificación. Universal afirmativo, En universal. clasificación sería particular afirmativo. Muy Algún bien. SSP, entonces es importante que tengamos claro que es cualquier sujeto, cualquier predicado. Sí, por eso está Profe, ese. qué pena. ¿Sí? Perdón. Es que donde dice cuantificador, yo entiendo que es algún, ¿cierto? Sí. Y pusimos ahí particular afirmativo, entonces yo creo que no es... Ya, es que esta partecita yo me adelanté. Entonces en la clasificación vamos a decir, como es particular y no está la palabra no en ninguna parte, entonces ahí es donde vamos a decir que es particular afirmativo. Muchas gracias Y por la arriba donde dice observación. cuantificador, y donde dice cuantificador sería algún, ¿sí? No. Algún. ¿No? Bueno, sí señora, sí señora. Algunos. Sí, tienes razón. Sí, Ahí tiene hay que toda la nombrar el razón. cuantificador. Muy bien, sí señora. ¿Sí ven? Lo que pasa es que cuando a veces uno va hablando, uno como que va escribiendo lo que está pensando, pero sí está muy bien por su observación. Muchas gracias. Entonces, mire, cuantificador, escribimos la palabra algunos, porque ya lo identificamos. ¿Cuál es el cuantificador? Algunos. Listo. ¿Y cuál es la cópula? Que es el verbo. Entonces es la palabra ven. Listo. De acuerdo a esto que hemos encontrado aquí, ¿qué clasificación tiene ese argumento que tenemos arriba? Pues que es particular, afirmativo, según el cuantificador que nos han presentado. Listo. Como ya tenemos esto, la clasificación decimos que es particular afirmativo, entonces vamos a hacer las proposiciones faltantes. Entonces, ¿cuál me falta? Me falta la particular afirmativa, ¿no es cierto? Y miren que aquí ya avancé un poquito. Entonces, ya tengo, acuérdense que está, el universal es afirmativo y negativo, son dos. Y el particular es afirmativo y negativo, otros dos. Entonces, ahí está. Como ya lo tengo a particular afirmativo, tengo que hacer las otras tres. Entonces sería la universal afirmativa y decimos que todos, esta es la clave aquí, ¿no es cierto? Decimos todos los estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de los IPAs. Ahora, es pasar esta misma expresión que tenemos acá, pero ya la vamos a pasar a negativo. Universal a negativo. ¿Le dejo la palabra a algunos? ¿Cómo lo Sí, diríamos profesora. aquí? ¿Seguro? Si es universal, acuérdense que es universal. Si es universal, ¿cómo diríamos aquí? Si es universal negativo sería ninguno, ningún estudiante. Entonces aquí, digamos así, ningún, y le podría quitar aquí, ¿no es cierto? La S para que quede bien. Ningún estudiante de la UNAD ve, le quito aquí para que quede singular, ve las grabaciones de los IPAs. También podríamos hacer esto. Miren lo que les voy a decir. Todos, por ejemplo, los estudiantes, todos los estudiantes de la UNAD, un ejemplo, y aquí viene la, no
ven las grabaciones. Recuerden que ahorita, por ejemplo, la directora nos dice que si ponemos esta palabra no, aquí si decimos todos no, voy a quitarla de acá y la voy a ubicar aquí. Entonces, mire que ya no es universal negativo, ya esto sería como un particular. Todos, sí, todos los estudiantes, todos no, bueno, eso queda redundante aquí. Entonces ahí decimos, todos los estudiantes de la UNAD no, O no ese no. todos, Mirellita, no Ajá, todos. Como a exacto. veces lo suelen colocar los estudiantes, no Aquí, todos. no todos. Ujú, Sí, exacto. sí, porque no le haya, no todos los estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de los tipas. Miren aquí esto. ¿Ven? Si decimos esto, no es, aquí ya es particular, ¿sí? Ojo con esa expresión, es decir, si es universal negativo, esta expresión así como está aquí, no la podemos escribir, ¿ven? Debemos hacerla así. Ahora sí, particular, en este caso, como la teníamos afirmativa acá, aquí me debe decir particular negativo, no sé, ahí ya. Entonces, particular negativo, entonces vamos a copiar la misma expresión, pero aquí, aquí le vamos a agregar la palabra no. Entonces, algunos estudiantes de la UNAD no ven las grabaciones de los IPAs. ¿Preguntas hasta aquí de este ejercicio número 2? Profe, sí, yo me perdí. ¿En qué se ¿Me perdió? puedo algunos, después de algunos? Bueno, como este es particular negativo, ¿cierto? Entonces aquí, particular, ya tenemos la palabra algunos y como es negativo, debemos negar la cópula. Y en este caso vamos a decir no ven. Si en el afirmativo decimos que ellos ven las grabaciones de los IPAs en el afirmativo, pues en el negativo vamos a decir lo contrario, no ven. Es lo que le vamos a agregar. Entonces, observen ustedes en este ejercicio número 2 que no es inventarnos otra expresión, sino que vamos a trabajar con la misma, porque algunos estudiantes ubican muy bien el cuantificador, muy bien la cópula, la clasificación, eso excelente, pero cuando van a empezar a hacer las proposiciones categóricas faltantes, entonces se inventan unas diferentes, unas expresiones diferentes, resulta que no, es con la misma que nos han dado en el ejercicio. ¿Listo? O con el cuadrito. Lo importante es Ujú. que se guíen del cuadrito que está establecido, como para que ellos no vayan a equivocarse. Siempre Ujú. teniendo en cuenta que ese es el sujeto de su proposición y P el predicado de su proposición. Entonces, si lo tienen de esa manera, ustedes van al cuadrito y van a construir las tres faltantes Ujú. de manera sencilla, sin que se vayan a equivocar. Sí, aquí ¿Listo? está la expresión de ejemplo muy clarita, ¿no? Que a ustedes les va a servir bastante de apoyo allá para hacer el ejercicio. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer este también aquí. Dice, algunos tutores no realizan acompañamiento en foros. Cuantificador. ¿Qué cuantificador encuentran aquí? Nuevamente la palabra. Algunos recuerden que el cuantificador está al inicio. Listo. Cópula. ¿Quién me dice por ahí en el chat? Nadie. ¿Ninguno? ¿Cuál sería No. el verbo o la acción? No realizan. Muy bien, hay que incluirle ese no, por eso está aquí como ejemplo. Hay que escribir el no aquí si el cuantificador es negativo, ¿listo? Porque en algunos aportes hemos visto que nos ponen el realizan así nomás, pero resulta que como es negativo debemos poner el no. Clasificación, entonces ya sabemos que la palabra algunos es particular y si está acompañado aquí en la cópula de la palabra no, vamos a decir que es negativo. ¿Listo? Y así de la misma manera vamos a hacer esas proposiciones faltantes. Bien, listo. Pasamos entonces al ejercicio número 3. No sé, Yadisita, si su merced quiere explicar algo aquí antes de resolver este ejercicio número 3. No, para mí lo principal es que puedan fundamentar, o sea, que ustedes no se vayan a confundir
cuál es el cuantificador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la prueba objetiva cerrada es esa agilidad que ustedes tengan para haber fundamentado o para pues manejar sus materiales. Definitivamente cuando hablamos de cuantificador universal hablamos de todos, de todos. Afirmativos pues ya sabemos y negativos cuando decimos ninguno, o sea, ningún ese todo, ¿cierto? Y el existencial pues ya sabemos que es algunos o algún y el negativo pues ya lo manejamos con la cualidad o cópula. Ese es el otro concepto importante, que no se les vaya a olvidar que el verbo es la misma cualidad o cópula, porque a veces con esos nombres como que quedan perdidos, pero Sí. es algo muy, muy sencillo, es el verbo. Y esa cualidad o cópula es lo que hace o sea, la negación, si está afirmativo o si está negativo. Entonces, a partir de eso, pues realmente no es complicado, no se tienen que complicar. Esto es un ejercicio de una fundamentación de verdad muy sencilla. Se guían por el cuadro y ya, es bien sencillo. Bien. En el ejercicio número 3 dice clasificación de esas proposiciones categóricas. Entonces, nos dan dos proposiciones categóricas, una con el nombre de P y la otra con Q, y debemos representarlas en un cuadro que es la estructura de esa proposición categórica. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas por partes, ¿cierto? Para identificar el tipo de proposición categórica a la que estamos haciendo referencia en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a diligenciar la tablita de la siguiente manera. Entonces, la proposición, aquí sería P, que es la inicial, ¿no es cierto? P. Y vamos a ubicar aquí en la tablita, es como tomar esta expresión, esta proposición categórica y desglosarla en cada uno de estos cajoncitos. Entonces, esa proposición P, ¿quién me dice cuál es el cuantificador de la proposición P? Todos. Todos. Muy bien. Entonces, escribimos la palabra todos. Bien. Ahora, el término sujeto. ¿De quién estamos Los hablando en tutores. esta? Muy bien. Los Entonces, tutores. los tutores. tutores. Muy bien. La cópula o el verbo o la acción. Son. ¿Qué pasa? Muy Son. bien. Son. La palabra son. Son. Ese es el verbo, porque recuerden ustedes cuando estamos en el colegio, los Ser. conjugamos, ¿no? Cero estar. Y el término predicado, perdón que me agarró la tos. ¿Qué pasa al con momento ellos? de Al calificar. momento de calificar. Miren que es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo porque ahí lo que hacemos es ubicar toda la información de esa proposición categórica, perdón, en la tablita. Bien, ya tengo la proposición P. Ahora me voy para la proposición Q. ¿Listo? Y hacemos exactamente lo mismo. Ubicamos el cuantificador, ¿cierto? Que es Todos. todos, muy bien. Luego, Los los tutores. tutores, ajá, los tutores. Y ahora No lo son. que sigue. Muy bien, No vea, son. no son. Muy bien. Entonces aquí dice que Porque no, ya porque ya la negaron, sí. No son éticos al momento de calificar. calificar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, No. preguntas? Voy a pasarme para Preguntan, acá. entonces, si es negativa, ¿es necesario escribir la negación en la cópula también? Sí, señor. O no sé quién preguntaría, pero sí, es necesario. ¿Por qué? Porque aquí esta cópula me va a indicar si el cuantificador es afirmativo o negativo. Entonces, si yo lo dejo sin esa palabra, me va a quedar afirmativo y ambos van a quedar así, igualitos, ¿sí? Pero cuando yo ya lo tengo acá, entonces ya digo, ese cuantificador es negativo. Ahora analicemos, ¿qué tipo de cuantificador es P? Díganme ustedes, ¿universal o particular? Muy bien, universal, muy bien. Y por Universal su afirmativo. cópula, muy bien, por su cópula vamos Afirmativo. a decir que es afirmativo. Muy Ahora bien, Q, se ve que es muy sencillo, ya Ujú. lo comprendo. Sí, ahora analicemos Q. ¿Qué tipo de cuantificador es? Particular. Universal Afirmativo. negativo. Universal Por ahí, negativo. por ahí a alguien le escuché particular.
Ojo con eso. Sí, Si estamos diciendo todos, es todos en la cama o todos en el suelo. No queda nadie por fuera, ¿cierto? Ojo con eso. Entonces, universal y Universal qué más. negativo. Negativo, porque aquí tenemos esa palabra no. Listo. Resulta que para nosotros poder ubicar qué tipo de proposición es cada uno de ellos, ¿cierto? Si hay unas letras que lo identifican, que es la letra A, la E, la I y la O. Entonces, ¿qué hacemos con eso nosotros? Vamos a ubicar acá en este ejemplo que yo tengo aquí. Entonces, de acuerdo al tipo de cuantificador, si es universal o particular, afirmativo o negativo, entonces vamos a decir a qué letra lo vamos a asociar. Entonces, miren que nosotros vamos a encontrar el cuadro de oposición y en ese cuadro de oposición vamos a encontrar que con la letra A o las proposiciones categóricas de tipo A son aquellos que son, miren ustedes el ejemplo, universales afirmativos. Con la letra E son universales, pero miren que aquí dice la palabra ningún negativo, entonces arriba están los universales. En la parte inferior, con la letra I, está el particular afirmativo y con la letra O, el particular negativo. Entonces, si ven, arriba los universales y abajo los particulares. Entonces, analizando nosotros el ejercicio, la proposición P, que dijimos que era universal afirmativo, ¿es A o E? A. Muy bien. Entonces, decimos que esa P es de tipo A. Listo. Ahora analicemos Q, que dijimos que era universal negativo. Entonces, revisemos el cuadrito. ¿Es de tipo? La E. E. Muy bien. Listo, vean. De tipo E. Con la E mayúscula. Bien. Cuando ya yo tengo identificadas ese tipo de proposiciones, lo siguiente que hay que hacer en ejercicio número 3 es ubicarlo dentro de el cuadro de oposición. Entonces, ahí que nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a tomarle un recorte a este pedacito, ¿no es cierto? Porque aquí es donde vamos a partir y ¿qué hacemos? Entonces, ustedes allá en su trabajo ubican a la P en la posición A, porque dijimos que P era de tipo A, ¿no es cierto? Y ubican a Q y dicen que Q es de tipo E, y vamos a trazar la línea, una línea que los une a ellos, para llegar nosotros a concluir que la relación que hay entre la proposición P y la proposición Q, es decir, que es una relación de contrariedad, es decir, que son contrarias. Es decir, si en la A todos participan en la fiesta, en la E ninguno. Es lo contrario, ¿sí? Ahí está, eso es lo que me están indicando aquí en este ejercicio. Un ejemplo hipotético, digamos que P me dio en A, pero Q me dio en O. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues marcan acá abajo a la Q, hay que señalarla porque eso es parte del ejercicio, y le trazan la línea que une a con U y van a decir ustedes que son contradictorias. Contradictorias cuando una puede ser verdadera o la otra puede ser falsa, ¿no es cierto? Así sucesivamente. Entonces ustedes en ese ejercicio, al trazar voy a ponerlo nuevamente como estaba, al trazar a esa proposición P y a esa proposición Q, aquí dentro del ejercicio, voy a trazar la línea, ¿no? Bueno, voy a pasarlo para acá, para el trabajo, digamos, voy a borrarlo aquí. Lo voy a ubicar acá. Entonces, ahí ustedes ahí les dicen dentro del ejercicio que describan cuál es la conclusión. Entonces, en conclusión, las proposiciones P y Q son, y vamos a decir lo que dice allá arriba, son contrarias. ¿Listo? No sé si hay preguntas de este ejercicio número 3. Vean que no es complicado el desarrollo. Esta actividad no les demanda más de media hora. Eso ténganlo por seguro. Y se dedican a sus demás cursos. Sí. ¿Qué deben tener ustedes ahí a la mano? Porque uno tampoco se aprende todo de memoria. Tengan a la mano estos ejemplos, estas imágenes, para que ustedes se puedan ubicar
dentro del cuadro posición y el tipo de proposición categórica. ¿Hay preguntas? No, en el chat Bueno. ninguna. Ok, quiere decir que vamos bien. O entendimos todo Ahí o les no comparto entendimos el nada. enlace Padlet en el chat. Listo. Bueno, gracias. Vamos a finalizar entonces con 2 ejemplos del ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos hablan de tipos de razonamiento. Entonces encontramos 2 tipos, uno que es el deductivo y el otro que es el inductivo. El deductivo es el de lo grande, de lo macro, de lo general a lo particular. Entonces, donde nos explican una situación grande y vamos a y llegamos a de luego a darme indicaciones particulares. El inductivo es al contrario, me dan indicaciones particulares para llegar a una conclusión general. Un ejemplo sencillo que yo a veces pongo en algunas explicaciones. Digamos que voy a poner a Yadi de ejemplo. Yadi se fue para el médico y le dice al médico, doctor, yo tengo COVID. El médico le dice, bueno, pero ¿por qué usted dice que tiene COVID? No, entonces empieza ya a decirle, porque a mí me duele la cabeza, me duele el cuerpo, tengo mucha fiebre y no tengo sabor. Nada me da sabor. Por eso yo digo que tengo COVID. En ese caso, Yadi, al decirle que tiene COVID, de una vez llegó a lo grande, a lo macro, a una enfermedad grande, ¿cierto? Y le dice el médico, ¿por qué? Y describió cada una de las características o los síntomas que ella tenía. Entonces, ahí ese razonamiento es deductivo, ¿sí? Porque ya de una vez le dijo, es que yo tengo COVID, de una vez formúleme que tengo eso. Pero vamos a un ejemplo en la misma situación de manera inductiva. Llega Yadi al médico y le dice, doctor, tengo mucho dolor de cabeza, tengo fiebre alta, escalofríos, no siento olor ni sabor a nada. ¿Qué tengo? Entonces el médico analiza lo que Yadi dice, cada una de las particularidades de los síntomas y dice el médico, voy a hacer un examen y en el examen se deduce, conclusión, tiene COVID, ¿sí? ¿Sí ven la diferencia entre las dos situaciones? En este caso, es la misma situación, pero de 2 maneras diferentes. Bien, entonces de acuerdo a eso, hay un micrófono abierto, Yadisita. De acuerdo a eso, Vea, la profesora me dijo que... ¿Ya? Listo, bueno, entonces de acuerdo a eso, nosotros en el ejercicio 4, ustedes tienen un argumento, hay que leerlo muy, muy detenidamente, sacar la premisa número 1, la premisa número 2 y sacar una conclusión. De acuerdo a ese análisis que hagan ustedes aquí, entonces van a decir qué tipo de razonamiento es y argumentándolo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa lectura y analicemos si empieza de manera general o grande y va diciendo cosas particulares en el desarrollo. Dice así, todo estudiante de la UNAD matriculado en el programa de diseño industrial recibirá información enfocada en la identificación de las capacidades y recursos de las comunidades productivas. Vamos a ir señalando aquí. Los estudiantes de diseño industrial podrán convertir los recursos en factores de desarrollo a través de la creación de productos con alto valor agregado. Aquí va otra expresión y la voy a colorear acá. Por lo tanto, palabra clave, los estudiantes del programa de diseño industrial podrán realizar productos con alto valor agregado. Si ustedes se fijan aquí en este argumento, yo he marcado con 3 colores diferentes la situación. Esta primera parte que tengo aquí de color amarillo vendría a ser la premisa número 1, ¿sí? Lo que tengo aquí en color verde, hasta donde va este punto y seguido, viene a ser la premisa número 2. Y como conclusión, ¿yo cómo identifico la conclusión dentro de un argumento? Está la palabra por lo tanto, entonces, así pues, en conclusión, bueno, hay muchísimas, ¿no? Entonces aquí ya dice, por lo tanto, los estudiantes del programa de diseño industrial podrán realizar productos con alto valor agregado. Entonces, mire que ahí ya ubiqué la premisa número 1, la premisa número 2 y la conclusión. Analicemos.
¿Qué tipo de razonamiento será? ¿Deductivo o inductivo? ¿Qué dicen los estudiantes en el chat? ¿Deductivo? Nada. Bueno, por ahí alguien me dijo deductivo, les da susto. Este es algo, hay que leerlo con mucha cautela. Miren ustedes una característica acá. El argumento empieza Sobre con la la palabra. conclusión también es importante, Mirellita, que les aclares como para que ellos puedan empezar a descartar. Sí, señora. Bueno, entonces miren, aquí por ejemplo, al iniciar el argumento está la palabra todo, que me indica a mí ese cuantificador, ¿no? Todo estudiante de la UNAD, esto ya es algo grande, ¿sí? Y que esté matriculado en dónde? En el programa de ingeniería, perdón, de diseño industrial. Aquí yo ya puedo empezar a identificar un cuantificador. Lo que dice Yadi con respecto a la conclusión es que mire que acá en el argumento empezamos con todo estudiante de la UNAD, ¿cierto? Y aquí en la conclusión dice los estudiantes y especifican del programa diseño industrial, es algo más pequeño, ¿sí? ¿Algo más que agregarle aquí, profe Yadi? Sería como ir al Padlet y revisar Ujú, ahí que ellos van a tener la imagen, digamos, de las diferencias entre razonamiento deductivo e inductivo. ujú, Esta de acá, de abajita donde está esa, no, esa no. Donde dice tipos de razonamiento, esa. sí, Ahí está, digamos, como a manera de conclusión, que el razonamiento deductivo, o sea, nosotros empezamos a revisar primero las premisas, ¿cierto? Es lo primero ujú, que nosotros determinamos. Y empezamos a revisar si esas premisas empiezan de lo general a lo particular, pero para reconocer qué es lo general debemos tener en cuenta el cuantificador, ¿cierto? Tener ujú, claro que es todos y el particular. em, pero lo más importante es que empecemos a revisar que en el deductivo la conclusión siempre es verdadera. Y en el ajá, inductivo nosotros no tenemos la certeza de que esa conclusión sea verdadera. Ese es como o un que algo vaya a resumen, suceder. sí, pero definitivamente pues revisar las premisas. ¿Por qué? Porque ese concepto sí es importante que lo manejen porque en la prueba objetiva cerrada ustedes les van a dar un argumento, ustedes van a leer rápidamente, pero digamos que esta imagen la van a poder tener a la mano como para que no vayan a errar en esas preguntas de Ujú, análisis, ¿cierto? Que es selección, que es una única respuesta. Y van a tener pues esos 3 enlaces de todas las actividades para que en ese examen final puedan tener un mejor desempeño académico y así pues puedan recoger toda la cosecha y tener una puntuación pues ojalá sobre los 500. Es importante que se mentalicen en ello y nada, solo era su Mirellita. bueno, gracias. Listo, entonces revisemos acá nuevamente. Entonces aquí vamos a ver, observen ustedes que dice todo estudiante de la UNAD, ¿cierto? Ahí ya es algo, como nos dice acá en el Padlet, se parte de un principio general, el cuantificador es universal. Y observen ustedes que al concluir vamos a decir que aquí ya es particular, ¿listo? ¿Y por qué? Porque estamos hablando de un programa en especial. Acuérdense ustedes que en la UNAD hay muchos programas. Entonces, como viene de algo grande, y la UNAD es una institución muy grande, y se concluye con algo más pequeño que son los estudiantes de diseño industrial, entonces decimos que ese tipo de razonamiento es deductivo. Y en el argumento, perdón, vamos a decir que va de lo general, ¿no es cierto?, a lo particular, y ahí ustedes empiezan a escribir el por qué va de lo general a lo particular. Entonces van a decir por qué se inicia hablando de todo estudiante de dónde, de la UNAD, ¿no es cierto? Y luego dice matriculado en el programa diseño industrial. Entonces ahí ustedes ya viene el argumento como tal. Vamos a analizar el último, perdón. Ay, Dios mío, vamos a analizar el último. Dice, Luisa es una estudiante de ingeniería de sistemas
participa en todos los encuentros CIPAS del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Miren que aquí ya viene nuestra primera premisa. Luego dice, Felipe es un estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil y participa en todos los CIPAS del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Andrea dice acá, Andrea es una estudiante, bueno, aquí, es una estudiante de filosofía, también ha matriculado el curso Pensamiento Lógico Matemático, además de eso es amiga de Luisa y Felipe y observa que ellos obtienen muy buenas notas en las tareas, por lo que concluye que si se asiste a los encuentros CIPAS obtendrá buenas notas en el curso Pensamiento Lógico Matemático. Díganme ustedes aquí entonces cuál sería la premisa número 1 en este ejercicio. Ahí en el chat están diciendo, Estudiante de Ingeniería de Sistemas, participa en todos ajá, los encuentros CIPAS. muy bien, Pensamiento matemático. muy bien, esa es la primera premisa. La número 2. Felipe es un estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil y participa de todos los CIPAS del curso de... Listo, muy bien. ¿Y la conclusión cuál será? Profe, donde él dice que si él participa en los CIPAS tendrá buenas calificaciones. Muy bien, mire que aquí está la palabra clave, por lo que concluye, ¿no es cierto?, que, que si asiste a los CIPAS, obtendrá buenas notas en el curso. Miren que ahí estaba la conclusión. Ahora vamos a analizar. ¿Este tipo de razonamiento es inductivo o deductivo? Deductivo. ¿Será deductivo? ¿Inductivo? Bueno, analicemos. Miremos, miremos la conclusión. Dice, si se asiste a los encuentros CIPAS, ya es algo más grande, ¿cierto? Algo más grande. Y acá me están nombrando dos situaciones particulares. Mire, están hablando de Luisa y están hablando de Felipe. Como son situaciones particulares, recordemos nosotros que el razonamiento inductivo parte de casos particulares para llegar a una generalidad, algo más grande. Y que no siempre, como dice aquí, la conclusión en este razonamiento inductivo puede ser verdadero. ¿Será cierto entonces que si se asiste a todos los encuentros CIPAS se van a obtener buenas notas en el curso? Puede que sí, puede que no, porque puede que alguien asista al CIPAS pero no entregó la tarea, ¿cierto? O la entregó incompleta. Entonces, no todo el que asista a todos los encuentros de los CIPAS va a obtener buenas notas en el curso. Según eso, según lo explicado, ¿qué tipo de razonamiento sería? ¿Deductivo o inductivo? Inductivo, profe, porque usted acaba de leer particular, pero llega a una Ujú. generalidad. O sea, estamos hablando de Luisa y de Felipe. Muy bien, sí. Mire que se están hablando de casos particulares de Luisa y Felipe. Bien, por eso este tipo de razonamiento es inductivo, ¿cierto? Entonces va de lo particular se va de experiencias particulares, ¿no es cierto? De experiencias particulares como las de, por ejemplo, en este caso, como las de Luisa y Felipe, para concluir, ¿no es cierto? Con que quien asiste a los encuentros CIPAS en general, pues tendrá buenas notas en el curso Pensamiento Lógico Matemático. Así sería el desarrollo de este ejercicio número 4. Miren ustedes que no es que sea complicado, pero sí es de hacer una lectura muy, muy calmada, pausada, identificar esas premisas, la 1 y la 2, y de ahí sacar muy bien esa conclusión. Cuando ustedes ya tengan las premisas, la 1 y la 2, analícenlas. Si la 1 empieza explicando algo muy grande, general, entonces de una vez dicen, ah, es deductivo, ¿sí? Y revisen bien la conclusión. Ah, también aquí está, ¿no? Si dependiendo de cómo se concluya, también ustedes pueden analizar qué tipo de razonamiento es.
Con eso yo terminaría la explicación. Compañera Yay, le cedo la palabra. No sé si se habrá compartido asistencia. Sí, acabé de compartir la asistencia. Ujú. La idea es que pues cada uno pueda inscribir ahí el nombre de su tutora. Los estudiantes de la tutora, de la directora general Carolina Castaño, pues escriben ahí curso Pensamiento Lógico Matemático, tutora Carolina Castaño. Los estudiantes de la profe Mirella y de la misma manera, y mis estudiantes pues de la Ujú. misma manera. Pues hoy tampoco no tenemos un número de estudiantes, creo que ya se han ido desconectando también. Tenemos 10 estudiantes. Y pues realmente estamos un poco preocupados por la participación en esta actividad, también por la entrega en la actividad 1, hay muchos estudiantes que no lo hicieron. Pues no sé, ya queda como la preocupación de como esa responsabilidad con la que el estudiante matriculó créditos o no sé las dificultades que se estén teniendo, pero pues sí estamos como en esa espera porque ya queda una semana, obviamente, pues para retroalimentar, pero ya todos lo van a hacer al tiempo y para el tutor, obviamente es un poco más difícil poder atenderlos a todos. Nada, Mirellita, pues eso sería todo. Agradecerles a los estudiantes que decidieron asistir, pues para su compromiso y motivarles a que hagan sus aportes lo más pronto posible para que en el transcurso de esta semana también podamos ayudarles en ese proceso de retroalimentación y que puedan hacer una entrega perfecta. Esta actividad creo que es la actividad más sencilla que tiene el curso. Se pueden obtener los 100 puntos y nada, eso sería todo, Mirillita.